se realizaron las elecciones en España, donde ganó el Partido Popular de Mariano Rajoy. ¿Esto finalmente podrá sacar de esta parálisis política a España con esta victoria? Isabel y Antonio, buenos días. Aspiro y espero que así sea, porque ya no es posible que 6 meses España tenga lo que se denomina técnicamente un gobierno en funciones, con relatividad de actos operativos en el plano de la ejecución de la política intraestatal e internacional de España. De manera que lo que sí tiene que haber ahora, con los resultados que estamos viendo, que fueron además vaticinados, pero vuelve a ganar la derecha del Partido Popular, y el propio Rajoy lo ha dicho: tengo derecho en consecuencia a pedirles a todos que nos den la oportunidad de ser gobierno. Eso significa que el acto recalcitrante de la izquierda, la más golpeada de este proceso, dicho sea de paso, tendrá que ceder y negociar, dándole la oportunidad a quien ha alcanzado, si no la mayoría absoluta, la cantidad de votos que marca la orientación de España hacia colegir un resultado que va de la mano con la relativa estabilidad que viene alcanzando España. No está pues en su mejor momento, pero está saliendo poco a poco de la situación de crisis que estuvo. Y entonces ahora vamos a ver, Antonio, la capacidad de los 4 partidos más importantes de la vida política española para llegar a un acto de concertación que permita la designación del presidente del gobierno español para que sea investido por el rey de España, Felipe VI. ¿Qué pasó con Podemos? Porque había mucha expectativa, se creía que iban a sacar el mismo resultado que la general, pero bueno, ¿qué asustó a los electores españoles respecto a su líder, el señor? Yo creo que ha sido mucho, Antonio, la actitud de un Pablo Iglesias totalmente recalcitrante, por ejemplo, en el plano regional, en el propio asunto continental, pidiendo, exigiendo, ¿no es cierto?, y poniéndose acorde con estos afanes separatistas que ha habido en el Reino Unido de Gran Bretaña respecto a la Unión Europea. El pánico que cunde como consecuencia del resultado que fue el día 23, el 24-25, y entonces la gente en España sopesa y dice: esto es lo que queremos para España. Desasosiego, incertidumbre, colapsos y que pueden marcar la pauta de declive en el tema económico para una España que empiece a salir adelante. Entonces creo que ello ha jugado en contra del izquierdista de Podemos. Además del Brexit, ¿qué otros factores pudo hacer para que la izquierda sea derrotada? La misma actitud de falta de capacidad y de temperamento para negociar. Recordemos que Podemos se ha opuesto a todo durante los últimos 4 meses, 5 meses para negociar. No quería saber absolutamente nada. Querían convertirse en los abanderados de una nueva visión, un nuevo modelo para España, y parece que la gente en España no quiere eso. El hecho mismo de que la 13ª elección general en España vuelva al bipartidismo, una vez más, es decir, los 2 partidos más importantes, que son el PSOE y el Partido Popular, lo que está diciendo es que el indicador social colectivo español es bastante tradicional, y allí tiene que haber un alto por parte de Podemos. Es verdad que alcanzó unas cuantas curules más, pero eso no significa que tengan un posicionamiento en el esquema de la vida política española. Esto implica que el elector español también cree o reconoce que la Unión Europea sirvió de soporte para la crisis en España que prácticamente le afectó de manera... Sin duda, Antonio, y qué bueno que lo recuerdes, porque yo me retrotraigo un poco más. Cuando España en 1981 estaba Felipe González ya a puerta de asumir la presidencia, se adviene y decide ingresar en la Unión Europea, entonces todavía Comisión Económica Europea. Evidentemente España le fue muy bien hacia adelante en todo aspecto, como consecuencia de haber estado ligada y sigue ligada a la Unión Europea, y en la época de la crisis coadyuvó muchísimo a la superación. España vive del euro, y esto ha tenido un marco de dependencia importante
a una de las más importantes, la cuarta economía de la Unión Europea. ¿Cómo afecta este tema del triunfo del Brexit a Perú? Porque, bueno, si bien es cierto, o no sé si tenemos acuerdos comerciales con, digamos, con el Reino Unido, o si hay algún tipo de perjuicio con este tema de la visa Schengen, ¿no? Si es que hubo o no, porque creo que el Reino Unido no está en el espacio Schengen. No está, y eso es bueno decirlo. Nosotros, como Estado peruano, tenemos una vinculación con el bloque, Antonio, que es la Unión Europea, y claro, como bloque incluía al Reino Unido. Entonces, evidentemente, nosotros que hemos alcanzado la exención de la visa Schengen, podremos desplazarnos en el territorio Schengen, pero resulta que aquellos peruanos que, por ejemplo, quieren ir a estudiar o a trabajar al Reino Unido, como consecuencia de este acto de separación, se agudiza para ellos el ingreso en el territorio del Reino Unido, porque la política de la separación a la que ha optado la mayoría de los miembros del Reino Unido es control de fronteras y control de visas, de manera que evidentemente allí, sobre todo en el caso de los estudiantes, me preocupa mucho los estudiantes con quienes tengo pues una relación permanente, que deciden viajar, muchos ingresan en la Unión Europea y luego saltan al Reino Unido. Entonces van a sentir el impacto de todas maneras de esta recomposición política, y en consecuencia también tendrá que el Perú empezar a alistar una vinculación de carácter jurídico más específico ya con el Reino Unido propiamente dicho. ¿Cuándo surte efecto esta salida del Reino Unido de la Unión Europea? Es una buena pregunta, Chabeli. Más o menos son como un par de años. El tiempo de la desvinculación. Y ojo, que la desvinculación no es tampoco un proceso que se vaya a hacer de manera protocolizada como la primera gran experiencia que articula la Unión Europea, sino que tiene que ser negociada. Porque la salida de un país que comporta el 12% de los ingresos para el mantenimiento propiamente dicho de la Unión Europea no va a ser cosa fácil que se produzca esta desligazón, y entonces allí tendrán que sopesar, medir las consecuencias que van a ir inevitablemente produciéndose en el camino. Hay que evitar que se produzca una afectación colectiva en el campo económico, donde reina mucho la especulación. Lo hemos visto con la caída de las bolsas en estos últimos días. Pero ¿seguirá siendo rentable o interesante para el Perú tener acuerdos comerciales con la Unión Europea ahora que ya no va a estar el Reino Unido? Siempre, Antonio, es una muy buena pregunta la que haces. Siempre es importante para el Perú vincularse con la Unión Europea, porque ahí está Alemania, ahí está Francia, están todos los países, son 27 países de la Unión Europea con los que el Perú tiene la posibilidad de seguir externalizando sus vinculaciones en los ámbitos comercial, financiero, cultural, estudiantil y muchos otros, donde atrás quedó esa relación de los 80 y 90 de cooperación, donde todos recibíamos de la Unión Europea, y ahora por el crecimiento estamos en una relación de coordinación, de manera que no hay que perder ese espacio tan importante para el desarrollo de la proyección externa del país. Ahora, ¿otros países podrían seguir el ejemplo del Reino Unido? Y esa es una de las grandes amenazas, Chabeli, qué bueno que lo digas. En estos momentos, mira tú, al interior del Reino Unido, es Irlanda del Norte y Escocia quienes ya han anunciado que de todas maneras quieren seguir vinculados a la Unión Europea. Esto significa que al propio interior del Reino Unido, que lo forman además Gales e Inglaterra, también se está produciendo una suerte de crisis interna que no sabemos cómo va a terminar, porque son 4 países los que integran el Reino Unido. Pero además Holanda ya anunció que también podría ser objeto de un referéndum para saber si continúan o no en la Unión Europea. Y en Francia, el presidente Hollande ayer ha tenido que acallar a todos aquellos que intenten hablar o de poner en el tablero político francés el tema de una eventual salida. Lo que te quiero decir es que el efecto dominó es muy riesgoso. Hay que contenerlo políticamente como corresponde, porque francamente el proceso de la Unión Europea, que comienza con el Benelux,
después de la Segunda Guerra Mundial, se aplana con la Comisión Económica Europea en 1971 y se consolida con el Tratado de Maastricht en 1993, es efectivamente uno de los procesos más prósperos que ha alcanzado el sistema internacional contemporáneo en el marco del viejo continente. ¿Y cuáles son los países claves, digamos, que dan el soporte a la Unión Europea y que, digamos, podrían evitar que, por ejemplo, sean aspirados por grandes mercados como el chino, que también está muy cerca y que económicamente están rindiendo mejor ahora? Mira, sin duda alguna, los líderes de la Unión Europea en estos momentos evidentemente son Alemania y Francia. El caso alemán, que comporta el 20%, que es una de las economías más sólidas que tiene la Unión, y que evidentemente siempre con ese liderazgo que tienen al interior de la Unión Europea van marcando la pauta de otros mercados internacionales. Creo que aquí lo que tenemos que seguir visualizando hacia adelante es que la conducta de la política económica internacional es la de interacción, la de negociación entre bloques, y esto es lo que está produciendo esta crisis que estamos viendo al interior del Reino Unido, que ha querido, por una mayoría, hay que respetar la decisión soberana, apartarse del bloque, repito, reitero, más exitoso de los últimos tiempos. ¿Y qué acuerdos debería firmar el nuevo gobierno o qué tipo de acercamiento debería buscar Pedro Pablo Kuczynski con el Reino Unido y establecer qué tipo de acuerdos para justamente tener oportunidades también en este país, ¿no?, que ahora está fuera de la euro? Dando por descontado que tienen que haber acuerdos, Antonio, de carácter económico, que vaya a suplir el mismo hecho de que el Reino Unido deje la Unión Europea, con la que tenemos una relación estrecha en el ámbito financiero y económico, el Perú con el Reino Unido tiene que vincular culturalmente. Son muchas las posibilidades que tienen nuestros mejores cuadros de jóvenes que van saliendo de las universidades, que quieren hacer maestrías, que quieren hacer posgrados, que quieren hacerse un espacio, y entonces eso es muy importante, que el Perú busque la manera de establecer estas conexiones con un país cuya tecnología, cuyo desarrollo siempre será importante para un país en desarrollo. Va a depender también de la elección del nuevo canciller, ¿no?, en este nuevo gobierno. Sí, yo creo que eso es importante, que el nuevo canciller del Perú tendrá que ser una persona que tenga de manera aprehensiva una visión bastante holística, un panorama muy elástico de las relaciones internacionales, para poder vincular al Perú en una etapa extraordinaria de su proceso internacional. Ahora, eso está claro. Por lo pronto, Ricardo Luna es el que está encargado de la transferencia. ¿Debería ser el PPK debería tener un canciller, un diplomático de carrera ahora en el gobierno, o digamos, apostar por alguien político? Porque se estilaba en el gobierno de Toledo que habían varios, por ejemplo, más vinculados a la política que a la carrera diplomática. Bueno, eso lo tendrá que decidir el presidente electo y en su momento, pero yo creo que el canciller de la República, más allá de que fuera un diplomático de carrera o un político experto en temas internacionales, por supuesto, que conozca el debe ser una persona que tenga carácter, que tenga dinámica de relacionamiento internacional, que sepa ver las prioridades de lo que significan los intereses del Estado-Nación y que le otorgue al país ese vaso comunicante con el sistema internacional y liderazgo, que es lo que tenemos que recuperar en el concierto regional, hemisférico mundial, que, Antonio, el día de hoy prácticamente hemos perdido. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos.